Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden de la educación. En muchas ocasiones, cuando hablamos a los centros educativos de la administración, se la mira con recelo, pues asocia con burocracia, control y controversia política. Pero más allá de los políticos que van y vienen, existen funcionarios que tienen el cometido de ser los garantes del cumplimiento normativo en los centros y son sin duda el punto de contacto humano más directos con los equipos directivos. Hablamos de la inspección educativa, de la que existe una percepción muchas veces injusta, vinculada únicamente a la fiscalización, al control o incluso a la burocracia, olvidando otras funciones que pueden resultar de gran interés a los centros y sus directivos. Esta desconfianza resulta claramente perjudicial para el sistema en un contexto cada vez más complejo, donde es más necesario que nunca hacer equipo y donde los centros necesitan acompañamiento y orientación que les ayude a tomar mejores decisiones. La inspección no debería ser solo un mecanismo de supervisión, sino un agente clave para impulsar la calidad, incluso la innovación, garantizar la equidad y ayudar a los equipos directivos a afrontar retos como la inclusión, la convivencia o el bienestar de toda la comunidad educativa. Y precisamente de todo esto vamos a hablar hoy en nuestro espacio del Pupitre Digital. Hoy nos acompaña Susana Sorribes, inspectora de educación con una larga experiencia, presidenta de la Asociación Inspectoras e Inspectores para una Nueva Educación, ISNOVAE, doctora en psicología, docente universitaria y una de las voces más autorizadas para reflexionar sobre el papel que debe jugar la inspección en la transformación del sistema educativo. Con ella abordaremos los grandes retos actuales de la educación, la evolución del modelo de inspección y su papel en la construcción de centros más inclusivos, eficaces y alineados con las necesidades reales de alumnos y docentes. Después contaremos también con la participación de Marta Allí, que vuelve con una nueva entrega de su espacio dedicado al bienestar docente. Y cerraremos el programa con Javier Luna, en su sección de director a director, donde nos hablará de un tema clave para cualquier centro. 7 claves para hacer de nuestro colegio una familia. ¡Comenzamos! El Pupitre Digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, bienvenidos al espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo de nuestro canal de YouTube y de nuestro podcast en las distintas plataformas. Hoy tenemos a Susana Sorribes, presidenta de ISNOVAE, la Asociación de Inspectores e Inspectoras para Nueva Educación, pero también doctora en psicología, profesora docente universitaria y sobre todo una apasionada de la educación, una persona que pese a ser inspectora y que a veces cuando hablamos de inspección pues suena como alerta, tenemos a una gran apasionada del mundo educativo, a una gran innovadora y sobre todo también a una persona que desde sus distintas trincheras está impulsando una reforma, una renovación y transformar la educación y al fin y al cabo. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor, y gracias al programa y sobre todo por esta ventana que abrís a que todos los docentes puedan escuchar y acercar, por ejemplo, en este caso a la inspección educativa y que nos conozcan desde otra perspectiva. Yo no puedo más que daros las gracias al Éxito Educativo y a esta cadena de podcast que realizáis y programas de radio, porque es una puerta para que los docentes conozcan otro tipo de inspección. ISNOVAE, como bien has dicho, es una asociación de inspectoras e inspectores para una nueva educación que lo que pretende es transformar a través de la acción inspectora y cambiar el sistema educativo para que mejoremos. Con lo cual, desde hace 8 años estamos en 3 comunidades autónomas. Somos una asociación pequeñita, pero que por primera vez ha recogido la voluntad de no solamente haber inspectores, sino forma parte de nuestra afiliación docentes que tienen interés de transformarse en inspectores, pero que también tienen interés de buscar un sistema más inclusivo, más innovador y sobre todo
ponemos en valor, y cabe decirlo también, el papel de la mujer en el sistema educativo, que aunque es un gran referente, muchas veces se frena a la hora de acceder a los distintos escalafones del sistema, a dirección de centro o incluso la propia inspección. Entonces creemos que desde Isnovae podemos favorecer esa incorporación de las mujeres docentes que forma parte de las plantillas de los centros a este cuerpo que es el de la inspección educativa. Lleváis en vuestro nombre para una nueva educación. ¿Cómo visualizas esa nueva educación? Sobre todo desde la inspección. Bueno, pues a ver, ahora mismo estamos en un momento yo creo que convulso, un momento en educación que hemos de reflexionar, hacer metacognición sobre lo que es educación, sobre lo que pretendemos, lo que queremos conseguir. Tenemos un marco legislativo, está claro, pero yo creo que la sociedad está yendo como muy fluida, muy cambiante, con mucha incertidumbre, y eso ocasiona también que el sistema tenga sus sinergias y sus movimientos. Por ejemplo, el del conflicto el que tienen los docentes con sus condiciones laborales, con su reconocimiento como autoridad. Pero por otra parte también tenemos todo el tema relacionado con el currículum. Si estamos siendo demasiado exigentes, demasiado contenido, si estamos exigiendo poco, si estamos enseñando mucho. Y luego el tema de la convivencia. Yo creo que, como nosotros hemos planteado en Valencia el día 12 de mayo, que tenemos una jornada que se llama La Escuela en Calma, hemos de buscar esos espacios que permitan el aprendizaje. Y no solamente sea noticia los acontecimientos inadecuados o la mala conducta, que es realmente lo que vende, ya lo sabes, sino que lo importante es qué estamos haciendo para mejorar el sistema educativo. Y ahora mismo, además, estamos en esa situación convulsa que te decía, porque en nada no, ya está aquí. La inteligencia artificial va a cambiar nuestro sistema educativo. Todos debemos ser conscientes que esto ha venido para quedarse, que los centros ya están utilizándola, que los docentes quieren utilizarlo y que los alumnos en ámbitos universitarios y sobre todo enseñanzas superiores, en este caso el bachillerato, pues la utilizan. Con lo cual tenemos que arreglarlo, tenemos que establecer, como han hecho otros países, en ese marco educativo, que son comunidades autónomas, junto con el Ministerio, cómo vamos a implementar esa IA en educación y cómo vamos a supervisar su implementación, su puesta en marcha. No como acciones puntuales que hace un profesor porque le gusta esta tecnología, sino como algo que va a repercutir en una manera diferente de dar clases, en una manera de enseñar diferente y sobre todo en una manera de evaluar diferente. Ya hay teóricos, yo el otro día leía un artículo de Fernando Fasti en Revista de Supervisión, que con otros colaboradores lo editaron, en el que se hablaba de un modelo educativo diferente a nivel pedagógico. No quiero ser brujil, ¿no?, como le suele decir, no quiero aventurar lo que va a pasar, pero no se descarta o no podríamos visualizar que en la clase, que ya ocurre en otros países, tendremos un chatbot que hará cuestiones de apoyo y tendremos también un docente que hará su función docente. En ese sentido, yo creo que el modelo vygotsquiano de construir el aprendizaje va a cambiar y va a haber un nuevo modelo. Algunos ya le llaman neo-vygotsquiano, con constructividad tecnológica, en el que vamos a tener que valorar qué he aprendido con este chatbot y voy a valorar también lo que he aprendido con mi profesor. Y eso se va a tener que integrar. El aprendizaje siempre es social, decía Vygotsky, siempre es constructivo, con lo cual, con esta tecnología que además va a hablarnos, ¿cómo construiremos el aprendizaje? Y ahí deberá estar la inspección para supervisar que eso se haga correctamente. Desde la inspección, la gente asocia sobre todo, bueno, pues el cumplimiento normativo, que creo que no hay pocos sectores, y como debe ser, ¿no?, que estén tan regulados y tan controlados, ¿no? Sanidad y educación, pero pocas personas también conocen esa labor, que no sé si es extraordinaria, seguro que sí en tu caso, de ayudarles también en el liderazgo, de ayudarles en la convivencia. Además tú tienes una formación tanto en la psicología como en la orientación. Has hablado de convivencia, un tema súper importante, bienestar emocional. ¿Cómo ayudáis? Y sobre todo, el éxito educativo está muy dirigido también al directivo, que está muy solo. Muy bien. ¿Cómo ayudáis a los centros en general y a los directivos? ¿Y cómo lo ves también? ¿Cómo ves el estado de ánimo del profesorado? Vale, hay varias preguntas. Y de los equipos directivos. Varias preguntas.
Empezaré por la primera. La pregunta es ¿qué hace un inspector con los centros? Siempre se ha tenido una visión de control y supervisión normativo, en el que éramos garantes de que la norma se cumpliera. De hecho, nosotros tenemos 177 años de creación. Nacimos con un Real Decreto del director general, Antonio... ahora no me sale el nombre, sí. Alazaba, en el que creó lo que la administración eran los veedores, o sea, Gil de Zárate, perdón, me ha salido ya, Gil de Zárate, y eran los veedores. La administración quería tener a alguien que le dijera qué estaba pasando hace 175 años en los colegios, en las escuelas rurales sobre todo, y muy esparcidas por España. Sin embargo, esa idea de veedores ha ido transformándose en el último Real Decreto, el 68-2026, en el que se nos da funciones no solamente de supervisión, sino de acompañamiento. Yo creo que la palabra acompañamiento, asesoramiento, formación es muy importante. ¿Por qué? Porque somos personas, los inspectores, que hemos tenido una trayectoria de algunos casos, por ejemplo, cuando yo me presenté más de 10 años como directiva de un servicio psicopedagógico, que tendríamos una visión, una formación que iba más allá de lo que era nuestra actuación, y creemos que la asociación también lo cree así, SNOVAE, por eso hacemos cursos de formación para nuevos directores, acreditarlos como tales, pero también de aquellas nuevas cuestiones que aparecen en el sistema, como pueden ser las emergencias o como pueden ser, en este caso, la inteligencia artificial y, como no, la convivencia, porque es un elemento que ahora mismo preocupa mucho dentro de lo que se llama el bienestar escolar o bienestar docente. Entonces, la idea un poco es que la inspección tendría dos facetas, una supervisora, control, y otra de acompañamiento. Y fíjate, yo cuando voy a los centros, que en este momento tengo 40 centros, conozco perfectamente a los equipos directivos, con ellos trabajo en seminarios mensualmente, pero además yo no voy allí a fiscalizar, a no ser que sea una tarea de fiscalización, porque veo la gestión económica, por ejemplo, o que estoy evaluando a un docente porque tiene que hacer las prácticas, pero sí que voy a implementar cosas, cambios que intento, pues yo qué sé, un programa de la conversación entre los grupos de quinto y sexto para fomentar el diálogo con los alumnos, o un proyecto PIE, o una atención especializada para un niño con necesidades educativas. Lo que vengo es a asesorar a ese equipo directivo cuando le faltan recursos, a asesorar cuando tiene un conflicto con los padres que puede judicializarse. Vengo a acompañarles, incluso participo en esas entrevistas. Con lo cual yo creo que ese es el gran desconocido. Y termino. A veces mucha gente cuando llegas a los centros te dice, yo no había visto nunca a ningún inspector. Y ahí nos preguntamos los inspectores, ¿por qué no estamos más en los centros? Y esta labor de acompañamiento y estos seminarios, ¿es solo para centros públicos o trabajáis también con concertados? O sea, con centros sostenidos con fondos públicos. Sí, señor. En la zona que llevamos los inspectores, normalmente en la mayoría de las comunidades autónomas, se incluyen centros de las dos titularidades, privada y pública, pero que está sostenida con fondos públicos. Incluso te digo más, se invita a los centros privados a que puedan participar si los hubiera en la zona, porque también hacemos una supervisión de titulaciones, del profesorado, pero que puedan participar. Esa es mi manera de ver que la zona, que normalmente son poblaciones de un mismo ámbito comarcal o de distrito, si es una localidad, pues nos permita tener una actuación homogénea y que no se hagan cosas diferentes en función de zonas que además tú entenderás que están influidas por ayuntamientos, pero también por instituciones de esa zona comarcal que hacen que los recursos sean particulares de esa zona. Por eso un inspector suele tener 4 años una zona y cambiamos de zona y volvemos a conocer pues otra comarca, otro distrito, en el caso de Valencia, si fuera una población grande, o Madrid, supongo que también. Y lo que hacemos es conocer los recursos de esa zona para apoyar la acción educativa del equipo directivo, por ejemplo, o, en su caso, los recursos sanitarios, o la actuación que pueden hacer con asociaciones de padres de esa zona. Entonces, todas estas, o escuelas de música, o cuestiones culturales, ¿no? Entidades culturales. Y yo creo que esa es la gran desconocida, porque siempre se suele ver al inspector cuando existe el conflicto, ¿sabes? Sí, eso es lo que comentabas, y que a veces los medios de comunicación, con razón, tenemos ese San Benito de que, bueno, que nada más que buscamos el conflicto donde hay un conflicto,
en un centro educativo para que salgan las noticias, ¿no? Claro. No es el caso de Éxito Educativo, afortunadamente, No, ya lo sé. pero precisamente en esos casos, ¿no? Que convivencia, además tu formación, tanto como en psicología, como tu experiencia también en la orientación, ¿crees que ahora mismo hay más o es una cuestión de los medios de comunicación? ¿Hay más problemas de convivencia? Más, en ese caso, también cómo actúan los inspectores. Vale. El tema de la convivencia es un tema que es muy periodístico, tú lo has dicho, porque además son casos ya muy muy sacados de son graves, muy graves. Pues desgraciadamente, ya, pueden ser suicidios, pueden ser situaciones delictivas, pueden ser incluso violencia, abusos, ciberacoso, abusos. Pero yo creo que el kit de la cuestión está en dos cuestiones. Uno es, la cara es una misma moneda que tiene dos caras. La parte que más vemos es la reactiva. La de, pues fue el inspector o la administración, ha puesto una multa, se ha abierto expediente disciplinario. Pero hasta llegar a ese extremo, que es un hecho muy exagerado, muy a veces muy, ¿cómo ha podido llegar a ocurrir, no? Hay que ver la otra cara, y es que un centro debe ser como un proveedor de bienestar escolar. Y ahí es donde no ha habido un trabajo previo. Yo creo que la prevención está muy poco valorada. La prevención no es tener un plan de convivencia escrito en un cajón. La prevención para mí es que todos los centros trabajen al unísono y sepan qué tipo de convivencia establecen en los centros, estableciendo unas normas de organización y funcionamiento muy claras que sean conocidas por toda la comunidad educativa, pero además desarrollando habilidades por parte de los profesores en los alumnos, donde esté la conversación, donde esté el autoconocimiento, donde esté la aula biográfica, donde esté la conciencia. Como persona, yo tengo que tener conciencia de lo que está bien, lo que antes se llamaban los valores, pero... Bueno, se siguen llamando. Sí. O sea, aquí en el centro educativo nos gusta hablar de valores. Exacto. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que trabajar en las tutorías, y también que tenemos que trabajar a nivel de un proyecto transversal de todas las materias, donde el acoso no sea algo que se oculta, sino que una simple llamada de atención nos pueda plantear que haya un acoso, porque observamos un alumno aislado, porque observamos un alumno que de repente le bajan las notas. O sea, tenemos que estar más atentos a las señales. Y ahí, a mi parecer, hay otros países que van un poco más adelantados de nosotros. Nosotros estamos más en la legislación, no diría punitiva, sino correctiva, y habría que establecer más medidas restaurativas. ¿Por qué? Porque hay que saber que si tú te saltas un semáforo, tienes unas consecuencias, pero también podría restaurar la situación de esa persona a la que has dañado, restaurar el mobiliario de tu centro, hacer trabajo social. No solamente te expulso y ya está, porque el problema vuelve. Y trabajar también con qué problemas hay en esa persona que tiene que establecer ese tipo de vínculos agresivos o despectivos. Entonces hay un doble trabajo. Por eso planteaba que otros sistemas, como el Reino Unido o como Finlandia, con aspectos más sociales, enraizados en lo que es ayuntamiento, en lo que son colectivos culturales, establecen más una actividad de prevención. Y ya, por decir algo súper novedoso, tenemos el modelo de Nueva Delhi, en el que se trabaja diariamente la meditación, el mindfulness, estar en el presente, el autoconocimiento, que yo creo que son a gente que habla de modas espirituales, pero no es eso. Yo creo que estamos como... El mindfulness tiene una base científica. Por supuesto, y neurológica además, porque para estudiar matemáticas tú tienes que estar muy centrado y no puedes venir de hacer actividad física y ponerte a hacer matemáticas, o venir con un estrés de tráfico, premuras que tu familia te mete para que desayunes porque no llegas, o que te han dejado en el colegio, venga, entremos, y que ahí empieces a tener conciencia de que te tienes que centrar para comprender un texto. Entonces, otros países han intentado centrar al alumno antes de empezar y dedicar, aunque sean 10 minutos, a esa ubicación de niveles beta cerebrales que me permitan aprender.
Yo también pienso que hay un elemento y eso, fíjate, está en los Amigos del Desierto, una de las técnicas que han abierto en las escuelas, en la parte educativa de Pablo Dors, que es la idea de conocerme. No es tanto decir quién soy, sino qué me pasa. Y no hay espacios para eso en el colegio. Entonces se habla de aula biográfica, que a mí me parece muy interesante, llevar a veces lo que no te puedo contar lo puedo escribir, porque estoy mal y puedo hacértelo leer a otra persona. Y en ese momento, en esa idea de una búsqueda de una educación integral, común, que nos permita ser buenos ciudadanos, también está la idea de trabajar a una población que además está en continuo crecimiento y sobre todo en la adolescencia, en la que es más fácil enfrentarme que escuchar, por ejemplo. Y aunque esto pueda parecer obvio que se debería hacer en las casas, por supuesto, creo que los padres tienen tal nivel de estrés que a veces deciden ser simplemente helicópteros o ocupar su labor disciplinaria de una manera de atención necesidades, ¿no? No llegan a lo que es la parte de la autoridad. Sí, aparte de que, bueno, pues se ha delegado quizá la autoridad en la educación y ahí nos encontramos con que los profesores se sienten pues a veces desautorizados a la vez, porque delegan la autoridad, pero cuando hay un conflicto van a pedir explicaciones al profesor. Hace nada yo estuve en una situación muy particular en ese sentido y una de las reflexiones que tuvimos que hacer es, vamos, aquí venimos a aprender, pero aprender con un comportamiento adecuado que debe ser trabajado, equiparado en el ámbito familiar también. Y eso a veces los padres no llegan tampoco. Fíjate, hay una cuestión que yo repito cuando doy muchas charlas sobre convivencia a mis directores y es que les insisto en que vuelvan a retomar las escuelas de padres. Y me dicen siempre, pues van a venir los que lo necesitan. Y digo, pues mira, eso suele ser una respuesta. Aunque vengan 3 que no lo necesiten, pero venga uno que lo necesite, estamos haciendo ya abrir un camino y un espacio en el que pueden venir a decir qué les está pasando. No es venir a que les digas qué mal se ha portado tu hijo, que además te molesta porque me han vuelto a poner un anuncio en la web de la escuela, en el que vienen a la defensiva porque se cuestiona en parte aquello que ellos saben que no están haciendo. Entonces, eso a lo mejor puede crear un ámbito de más de vamos a aprender todos, porque, a ver, todos tenemos hijos y no es lo mismo, a lo mejor el primero que el segundo en función de su temperamento. Por mucho que lo queramos hacer igual y tengamos un estilo muy dialogante, muy democrático, o incluso pongamos nuestros límites y seamos autoritativos, que no autoritarios. Pero también hay otro elemento que yo creo que se ganaría en esas escuelas de padres, y es que el profesor se le daría una autoridad que ahora no tiene, una autoritas, al enseñar a los propios padres. Los padres a veces van a los centros como a decir, pero es que le ha dicho tal palabra. Hombre, eso es un hecho puntual, no es una continuidad. Tenía este contexto. Estamos como a la defensiva de lo que son nuestros hijos y sus derechos y no de sus obligaciones. Entonces, eso también es algo que hay que ir trabajándolo y yo creo que hay que plantearse programas de educación familiar. La dirección, volviendo a los directores, a tus directores, ¿cómo los ves en cuanto al estado de ánimo? Y sobre todo, cuando hicimos hace un par de años un estudio precisamente con la Universidad de Distancia de Madrid sobre el estado de ánimo del profesorado en general, no sobre los directivos, y decían que las dos fuentes de estrés, ¿no?, o de que más afectaban a su estado de ánimo era la burocracia, con lo cual ahí te quiero preguntar. Sí. Y también los cambios normativos. Y ahí también, al final, la administración está en esos dos focos que ellos decían que eran los que más inestabilidad emocional o malestar emocional les estaba generando. Sí. Entonces, tú también percibes que es esa parte, y además esa parte, Dios, tenéis los inspectores, estáis en la primera línea, aunque no sois los que desarrolláis la legislación, pero sí que sois los encargados de que se cumpla. Sí, yo comparto, de hecho hay otros estudios, por ejemplo el TALIS de hace nada, que también lo dicen. O sea, los equipos directivos y los docentes están saturados de burocracia y es quizá lo que más tiempo les quita para hacer esa verdadera actuación de tú a tú con los alumnos, ¿no?
hemos querido ser tan garantistas que cuando pasa un hecho sobre convivencia, lo primero que dices es: lo has puesto en la plataforma, has rellenado el protocolo de no sé qué, has hecho el papel de, le has comunicado a la familia que ha habido suceso, le has hecho el apercibimiento al alumno. Entonces estamos como, a ver, antes de ponerme a preguntar qué te ha pasado, ya estoy haciendo papeles, porque pues el centro quiere tener las garantías legales de que si eso trasciende judicialmente, pues va a estar todo perfecto y no se ha incurrido en una... Pero hemos olvidado que la docencia es algo más flexible, ser docente, y que a lo mejor hay que perder un día estableciendo ese diálogo de recuperación, porque nos evitará a lo mejor hacer tanto papel, porque habrá una respuesta restaurativa, habrá una conciliación, habrá un reconocimiento de hechos, habrá una medida cautelar que sea menos exigente que un expediente. Entonces, habrá un trato personal con las familias antes de presentarle la resolución de medida cautelar o el expediente o el nombre del instructor. Es decir, no estamos trabajando el hecho, no las fuentes de lo que ocurre. Por eso muchas veces yo les pido a mis directores que sí, que hagan los papeles, evidentemente, pero que primero pregunten mucho, porque cuando recoges información de sujetos que han visto el hecho, del propio sujeto, del que ha sido víctima, tienes una visión a lo mejor diferente de lo que a primera vista ha podido ocurrir. Entonces, eso por un lado. Y luego el tema de la dirección de los docentes, si se consideran que en este momento están agobiados, están poco considerados, yo creo que sí. El reconocimiento de ser autoridad pública, por ejemplo, la inspección también lo es, ha sido importante, pero creo que sigue siendo algo insuficiente, y otros países han optado por tener un reconocimiento más exigente en el acceso, pero también en el reconocimiento laboral, en el reconocimiento como persona estatutaria, ¿no? Como el cuerpo. Eso tiene mayor prestigio. Entonces, hay que darle una vuelta y ver que esto es una vocación que no tiene horario. Yo sigo siendo inspectora cuando llego a casa, y eso no le gusta a la mayoría de la gente que lo se diga, ¿no? Porque... De hecho, acabamos de pasar la Semana Santa, ¿no? Y todo el mundo, no, pero sí, muchos profesores están de vacaciones o tienen muchas vacaciones, o incluso me decían en algunas facultades de educación, catedráticos y gente ya muchos años en las facultades de educación formando a los futuros maestros, que decían: es que a veces veo que a algunos les falta vocación, o que no parece que que han elegido la docencia por los horarios, por no sé. Y tú estás diciendo justamente que es una profesión que no tiene horarios, ¿no? No, a ver, y es una visión que yo tengo de hace 25 años como inspectora, y cuando lo fui yo, siempre tienes algo que hacer. Tienes que preparar clases, tienes que corregir, tienes que plantearte que para determinado alumno hay que hacerlo de otra manera. Tienes que... y eso no se puede hacer, llego, abro la libreta, explico, y el que lo entiende, y el que no. Eso no es así ya. Incluso aun siendo así, luego tienes unos productos que concluir y que resumir y que ver. Y sobre todo yo creo que además los docentes ahora además tienen que tener unas habilidades de negociación, de escucha, unas habilidades blandas que llamamos, que ya tienes que tener una manera de ser especial. Tienes que trasladar paz, a veces tienes que tranquilizar a alumnos. Y no digo yo que tengas una formación clínica o psicológica, que no es el caso, pero sí que habría que ver cómo no puedes imponer. En educación ahora mismo hay que imponer a lo mejor que ese es el temario y este es el examen, pero no hay que imponer el conocimiento. Tienes que buscar aquella forma en la que el alumno le interese. Y eso no se puede hacer con empiezo a las 9 y acabo a las 11 y me voy del instituto, o estoy aquí pero me voy a la sala de profesores y no me implico en la tarea de esta semana que hacemos, la semana cultural de, yo qué sé, de los astronautas, por decir algo, con lo de la luna, ¿no? Estamos haciendo un proyecto. No, yo es que no participo en el proyecto. A ver, esto es un proyecto de todos. Quiero decir, da igual que sea primaria que secundaria,
el centro es una entidad formada por muchos grupos de personas, por muchas personitas que forman un colectivo que tiene una idea común de aprendizaje y de enseñanza. Y si eso no es así, nos convertimos en sectores y se hace muy bien la docencia como espacio dentro de un aula que es propia mía y nadie sabe nada. Eso, como cápsulas, ¿no? Exacto, ya no es así, a mi parecer. ¿Por qué? Porque ha de haber una continuidad. Y si nuestros alumnos dicen, prefiero al profesor tal, en esta clase no hay problemas, porque, no sé, me entiende, y en este profesor todos los días acude el de guardia porque hay problemas, porque se le altera la situación, no controla la conducta de los alumnos, o ellos mismos rechazan el modelo de enseñanza que está utilizando este profesor. Por eso creo que la formación del profesorado es siempre. No es continua, es siempre. Y siendo doctora en psicología, claro, aquí por este espacio han pasado pues psicólogas y psicólogos de renombre, muy conocidos también, y de luego tenemos un espacio en este propio podcast también de bienestar docente. Y surge, ¿no?, la pregunta también, ¿no?, también como profesor, ¿no? Uh-huh. Dices, ¿cómo es posible, ¿no?, que los docentes no tengan más formación sobre la psicología, cómo funciona el cerebro, ¿no? O sea, es muy difícil ser un buen profesor y al final tienes que ser tú, por tu propia vocación, ¿no?, y tu propio autoaprendizaje, que te preocupes por decir, yo quiero saber cómo funciona en la mente de un niño, de un adolescente o incluso de un joven, ¿no?, en la universidad. Sí. Entonces, ¿cómo ves esa formación del profesorado? ¿Qué se puede hacer? ¿Se está trabajando lo suficiente en la formación continua del profesorado en este sentido, con una sociedad cada vez también más compleja y que requiere de eso, de esas habilidades blandas, que tienen mucho que ver con la psicología? Sí. A ver, yo... Mira, voy a decir algo que a lo mejor no para parecer oportuno, pero como yo ya creo que estoy en una edad que creo que todo lo que digo está avalado y en otros sistemas educativos se hace, yo creo que los docentes deberían pasar por una fase formativa universitaria en magisterio en la que se introdujeran temas de psicología, sobre todo del desarrollo, que yo he participado en magisterio dando clases de psicología del desarrollo, pero más enfocada incluso a cómo conseguir una concertación, una motivación, elementos que son propiamente los grandes bastiones de la psicología educativa. Pero es más, yo creo que cuando vamos en la universidad estamos como muy desconexionados de lo que es la formación de magisterio, muy desconexionada, quitando incluso de las prácticas estas que se suelen hacer, pero deberían haber un año y eso es una reforma del sistema de acceso, incluso al cuerpo de profesores, docentes, de maestros y de docentes, hacer un año de estancia de seguimiento en un centro, el último año todo en un centro, para aprender cómo se dan las clases, porque cuando viene el inspector, la mayoría de la gente hacer la valoración de su año de prácticas, después de haber aprobado una oposición, nos encontramos con gente que tiene pues, una habilidad en aprendizaje, buena, pero en aprendizaje, que sabe dominar la clase, y gente que todavía no tiene una capacidad comunicativa o que todavía no sabe qué herramientas utilizar para controlar la clase, ¿no? Y nos encontramos gente que tiene un problema de personalidad. Eso es más grave, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí viene la apuesta. La apuesta. Y la apuesta es que yo creo que... Igual habría que hacer test psicotécnicos. Ahí vamos. Igual que la más severos y más serios, ¿no? Se hacen pruebas específicas psicotécnicas para evaluar la capacidad de esas habilidades, ¿vale? Autocontrol. Tú no puedes perder el control en una clase. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen. Sí, los tienen. Además lo conozco porque tengo un hijo en este ámbito. Yo creo que deberíamos pasar por una evaluación psicológica en el sentido más de valoración de personalidad, porque no puedes considerar que los que están enfrente de ti son tus enemigos, porque no te hacen caso. Entonces, muchas veces ese papel de inspector es entrar en la clase reiteradamente de un profesor pues que tiene un problema físico, por ejemplo, una disfemia, y no pronuncia bien y los alumnos se ríen. Entonces, ¿cómo intervenimos en esas situaciones? ¿Cómo hacemos que los alumnos tengan respeto hacia el profesor? ¿Cómo hacemos que el profesor elimine la ansiedad en ese momento?
pues todas esas cuestiones hay que abordarlas también dando apoyo, seguridad. Porque, claro, tú puedes saber mucho, pero tienes que tener otros elementos. Y el sistema, hasta ahora, siempre hemos accedido sin valoración de la personalidad y con aspectos memorísticos. Y ahora con una parte práctica. Bueno, sí, programación, sé hacer situaciones de aprendizaje, sé hacer la programación de aula y me lo he aprendido y lo sé hacer. Pero, ¿y llevarla a cabo? Una prueba sería hacerla en física, o sea, con una clase. ¿Cómo lo haces? Entonces, eso es lo que el sistema te va enseñando con los años. Yo misma puedo decir aquí, yo no soy la misma inspectora en el año 2002 cuando empecé, en el que tenía muchos nervios y me daba miedo que sonara el teléfono porque no sabía si la pregunta la ibas a ver o no, que con muchos años, 25, en la que ya, bueno, puedes surgir cualquier cosa, pero tienes tus herramientas para saber gestionar un nuevo conflicto. Y también porque coges cierta distancia de los problemas y los analizas desde una versión más objetiva, no implicativa, emocional, a lo mejor al principio, pero si luego dices, bueno, pues a lo mejor interviniendo emocionalmente con esta persona soluciona el problema de su relación en el aula. Y así ocurre normalmente, porque sienten que tienen a alguien que les apoya y no es una burla, en el sentido de me están separando o el equipo directivo no me entiende, por ejemplo. Que no quita que en su caso, si una persona no hace su trabajo, pues evidentemente pongas tus requerimientos y pongas tus acciones más de control. Pero sí que hay que plantearse que habría que haber un sistema de acceso diferente, un sistema de formación diferente y un sistema de acceso diferente, a mi parecer. Estamos abriendo distintos... Muchos marcos. Muchos marcos y te hace una pregunta que a veces hacemos y que a mí me gusta hacer, y sobre todo a una persona como tú, porque además encima eres administración. ¿Qué es la primera medida que adoptarías si te nombraran en este momento ministra de Educación? Uf, menuda pregunta. No me gustaría estar en esa situación. A ver, yo creo que se me ocurre, mi mente está Claro, que son tantas cosas. Son tantas cosas que podríamos hacer, pero yo creo que... La primera es, yo me reuniría con todos los representantes educativos y pondría en valor a los docentes. Sin esa herramienta no somos nadie. El sistema no existe. Hay que poner, poner en valor no es, puede ser una cuestión económica, pero no creo que es la principal. Ahora lo que los docentes quieren sentirse es que tienen seguridad de ser docentes. No sé cómo explicarlo. Seguridad quiere decir es que no va a venir un padre y, por favor, inspectora, venga a acompañarme porque me van a decir el director que me dicen que vengas a la reunión. No, creo que esa línea de, mira, si esto me acabas insultando, puedo hacer acciones que te pongan en tu sitio también, porque yo soy un profesional. Pero yo creo que eso es una acción que a lo mejor implicaría más, porque los sanitarios están en esa misma situación, implicaría más una visión social de estos puestos que son tan necesarios y básicos como es la sanidad y la educación, y sería un reconocimiento de todos los estamentos. No sé si solamente fueran medidas punitivas, porque me parecería solamente inadecuado para los que no tuvieran en cuenta estas personas y estos funcionarios, sino también unos premios nacionales, reconocimientos por la mejora, porque ¿sabes qué pasa? Que aquí solamente se va al que lo hace mal, y cuando alguien lo hace bien y lo está haciendo continuamente desde el anonimato, nadie premia. Y a mí me gustaría como inspectora decir que la profesora María, estoy pensando en una persona, lo hace tan bien que y lo hace bien porque cree que lo debe hacer bien. Y no podemos proponer a nadie ese premio. Ese reconocimiento que podría ser económico, podría ser de decisión de yo elijo en qué colegio quiero estar. No necesariamente tendría que ser reconocimiento local en una localidad, por ejemplo. O sea, hay que poner en valor lo que hemos dado por hecho. Mira, yo soy la que soy, y a mí me gusta contarlo, tú ya lo sabes porque me has oído. Yo soy la que soy porque doña Lola, una maestra de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Castellón, que es de donde desciendo, y lo diré, es Nules, 14.000 habitantes en este momento, se dio cuenta que yo tenía un problema,
que era una dislexia, que entonces yo creo que ni se diagnosticaba demasiado, porque ya hace muchísimos años. Y ella dijo, no, ella va a aprender a leer de otra manera. Cuando mi madre también tenía una formación y no había hecho demasiado emocional. Y muchos de nosotros somos los que somos porque tuvimos un docente que nos puso en valor, que nos reconoció, que nos dijo, tú puedes. Y eso que es una actuación diaria, vocacional, no se reconoce. Entonces todos tenemos nuestra doña Lola, todos tenemos nuestro profesor, que incluso vamos a hablar con él si está vivo, a veces para consultarle cosas personales. Y eso puede ser universitario también. Recuerdo a algún universitario mío, Rosana Clemente, por ejemplo, que siempre han sido nuestros referentes. Y ser un referente es que te reconozca alguien. Y eso se hace más en sanidad, con grandes personas que hacen grandes eventos o grandes descubrimientos, pero en educación no estamos acostumbrados. Sí, es verdad. Y hay grandes maestros y que han pasado sin pena ni gloria por la historia y que no se estudian prácticamente, incluso las propias facultades de educación. Nosotros hacíamos hace poco un homenaje del 8M, ¿no? A buscar una línea de tiempo, ¿no? Y que ha habido grandes mujeres desde la Grecia clásica, ¿no? Y no se estudian, no se conocen. Yo, por eso Isnovae, y termino ya, ha creado esos premios que tú conoces de Acción Docente 10, porque aunque somos inspectores y hacemos mucho supervisión y control, creemos también que hay que premiar a colegios, entidades, no solamente educativas, sino, por ejemplo, externas, que difunden la educación, como hacéis vosotros, porque la educación es algo que pasa en las aulas, pero trasciende de las aulas, porque cada persona que pasa de un curso a otro, cada niño, cada familia, trasciende lo que aprende de este colegio, lo que le hicieron a sus hijos, y nos da una visión de lo que es nuestro país y sobre todo lo que puede llegar a ser nuestro país. Y ahora con la inteligencia artificial aún más. Además, me gusta, ahí estamos concluyendo lo que puede llegar a ser gracias a la educación, que esa es la educación, esa semilla, ¿no? Esa potencia que tiene la educación para transformar, no quedarnos ni con el pasado ni con el presente, sino estamos siempre hablando y pensando en el futuro de los niños, que serán los futuros ciudadanos. Siempre concluimos esta entrevista con la misma pregunta. ¿Cómo ves, cómo sueñas el mejor centro educativo del mundo? Pues mira, yo creo que el mejor centro educativo, y eso a un amigo mío que diseña centros y que aprecio mucho me dirá, el espacio es importante, sí, pero yo creo que un mejor centro educativo es aquel en el que los profesores tienen bienestar escolar o bienestar profesional. Todos hemos tenido experiencias de ir a instituciones en las que creemos que nos acogen, nos entienden y que nos escuchan. Y yo por eso le digo que una gran cualidad que tiene que tener un equipo directivo es escuchar. Escuchar y no decir, no, eso nosotros no lo podemos hacer. No, a lo mejor sí lo podemos hacer. O dejamos que lo hagas tú, ¿no? Entonces, un buen centro es aquel en el que incluye a todos. No solamente el profesor está ahí, todos están incluidos, pero además incluye a las familias, incluye a los alumnos. Es como una comunidad. Y esa sensación muchas veces, fíjate, yo recuerdo que soy del colegio Lope de Vega de Nules, que era muy diferente de otro colegio, que no voy a decir el nombre, que era muy diferente y tenía otros idearios. Y sin embargo, los antiguos alumnos de este colegio seguimos reuniéndonos. ¿Por qué es? Porque tenemos una identidad generada en ese colegio. Y eso es lo que al final queremos transmitir. Así que si hay malestar docente, los centros no funcionan. Pues nos quedamos con eso y desde luego en el éxito educativo pues es una línea estratégica que está en la portada de nuestro periódico, está en este podcast, que es el defender y apoyar en todo lo posible el bienestar de docentes y directivos. Pues Susana, gracias a vosotros. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias por acercarnos el mundo de la inspección tan desconocido y sobre todo acercarnos, o mejor dicho, compartir
tu enorme pasión por la educación y tu enorme conocimiento también de este sector. Muchísimas gracias. Gracias y a vosotros. los emplazamos a todos nuestros canales y que nos podáis, por favor, seguir, suscribiros a al canal de YouTube, a que nos sigáis diariamente en institutoeducativo.net y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hoy quiero hablarte de algo que muchas veces no se ve, pero que pesa. Ese momento en el que termina la jornada, sales del centro, llegas a casa y en realidad no has salido del todo, porque el aula sigue contigo. Sigues pensando en ese alumno que te preocupa, en esa conversación pendiente con una familia, en si tomaste la decisión adecuada en una situación complicada. Y aunque físicamente ya no estás en el colegio, mentalmente sigues allí. A eso hoy quiero ponerle nombre: ruido mental docente. Seguro que te has visto ahí más de una vez. No es exactamente estrés, no es solo carga de trabajo, es como esa sensación de que el aula no se apaga. Y esto, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Porque en educación no trabajamos solo con contenidos, trabajamos con personas, con historias, con emociones. Y eso no se cierra como otras profesiones. No terminas un documento y ya está. Terminas un día, pero las situaciones siguen. Y eso tiene un gran impacto. El problema no es implicarte, el problema es no poder desconectar. Cuando el cerebro se queda enganchado en lo que ha pasado durante el día, entra como en un estado de alerta constante. Sigue revisando, anticipando, dándole vueltas a situaciones que no puede resolver en ese momento, y lo hace incluso cuando ya no toca. En casa, antes de dormir, en momentos en los que necesitarías estar en otra cosa. Y ahí es donde empieza a aparecer el desgaste. Cansancio que no se va, dificultad para desconectar, sensación de estar siempre un poco dentro. Y esto no tiene que ver con falta de organización, tiene que ver con la implicación emocional del trabajo. Por eso hoy quiero proponerte algo muy concreto. No es hacer más, sino aprender a cerrar. Porque muchas veces terminamos la jornada, pero no cerramos el día. Y eso cambia mucho. Así que te voy a proponer 3 pequeñas ideas. La primera, hacer un pequeño cierre mental antes de salir. 1 minuto, solo 1, para preguntarte: ¿qué ha sido importante hoy? ¿Qué dejo aquí hasta mañana? No es resolver nada, es marcar un límite, es decirle al cerebro: hasta aquí, por hoy. Y eso ayuda más de lo que parece. La segunda es poner límite a la revisión mental en casa, porque pensar no es el problema es no poder parar de pensar. Cuando detectes que vuelves una y otra vez a lo mismo, haz algo súper sencillo. Ponle una frase: mañana lo retomo. No lo niegues, no lo evitas, pero lo colocas. Y eso baja la activación. Y la tercera es crear un ritual de salida. Algo sencillo, muy sencillo. El trayecto sin móvil, una canción, un paseo corto. Algo que siempre hagas al terminar. Porque el cuerpo necesita señales claras. Necesita saber cuándo termina una cosa y cuándo empieza otra. Y aquí hay algo muy importante. Cuidarte no es dejar de implicarte. No es volverte más frío, no es hacer menos, es poder seguir estando sin desgastarte. Porque cuando consigues salir del aula también por dentro, descansas mejor, piensas mejor y vuelves con mucha más claridad. Y esto también es cuidar tu trabajo. Así que hoy no se trata de hacer más, se trata de aprender a cerrar. Porque el aula es importante, pero tú también lo eres. Y nadie puede sostener tanto durante mucho tiempo si no tiene momentos reales para soltar. Hola, soy Javier Luna y esto es Éxito Educativo, conversación de director a director. Hoy, 7 claves para hacer de un colegio una familia. Mira, yo no sé tú, pero yo me pregunto muchas veces si la manera que tengo de vivir mi trabajo es suficiente para que en el colegio seamos una unidad fuerte y sólida. Con nuestras idas y venidas, por supuesto, pero ser uno de esos colegios que ante la tormenta perfecta sabemos combatir juntos para salir lo menos ilesos posible y más fuertes que al empezar el curso. Creo que es algo que debemos preguntarnos de vez en cuando. Ver si seguimos un camino con nuestra comunidad educativa que nos lleva directos a la unión, al perdón, al amor, a la verdad, a la sinceridad, a la confianza. Porque al final
hay que tener muy claro que nuestros alumnos, nuestros hijos, no son nuestros, sino de ellos mismos. Por eso creo que debemos forjar un lazo afectivo adecuado. Y desde el colegio tenemos mucho que decir y que ofrecer. ¿Cómo? Bueno, se pueden plantear distintos caminos. Yo te ofrezco uno de ellos. Te ofrezco 7 claves que me parecen imprescindibles para formar un colegio familia. Y ahí es importante nuestro papel como educadores. Doy por hecho que tienes claro que la intención de ofrecerte una serie de claves es simplemente ofrecer una orientación para mejorar aquello que consideres. No es la verdad absoluta, por supuesto. Ofrecerte un enfoque distinto para mirar en el mismo lugar, siendo conscientes de que no somos perfectos. Eso es importante tenerlo claro, que la imperfección forma parte de nuestro día a día. Ahí va la primera clave, afecto. Nosotros podemos ser un ejemplo de lo que es la esencia del amor. Si nuestros alumnos, nuestras familias viven un buen trato, un cariño, una entrega, un perdón, ellos naturalizarán esa forma de relacionarse y en cierta manera anhelarán rodearse de personas que aporten lo mismo. Por eso el primer paso lo tenemos que dar hacia nosotros, no hacia ellos. No te olvides que nuestros alumnos aprenden de nosotros cada día, de lo que ven, y nuestras familias, ¿por qué no decirlo? En función de cómo nos relacionemos, se relacionarán. Ahí es donde aprendemos a relacionarnos desde la aceptación de las personas y no desde lo que tienen las personas. Segunda clave, compromiso. Qué importante es que vean, respiren, que sientan que estamos comprometidos con su educación. Y eso solo se consigue teniendo un proyecto educativo común. Nosotros como colegio debemos pactar un proyecto común y defenderlo hasta el final. Eso es lo que más seguridad y estabilidad les va a dar a nuestras familias. Y eso es lo que va a generar en nuestros alumnos una buena autonomía y un aprendizaje significativo de todo lo que vivan. Vamos a por la tercera clave, formación. Y no hablo de la de nuestros alumnos, sino de la nuestra. No podemos quedarnos exclusivamente con nuestra experiencia vital. Debemos alimentar esa experiencia de conocimientos, de buenas prácticas de otros, de oferta formativa para las familias. Tenemos una responsabilidad fundamental y es dar lo mejor de nosotros a nuestras familias para hacer de ellos grandes personas. Y eso pasa, en cierto punto, por formarnos en lo educativo, en lo profesional y en lo personal. Cuarta clave, comunicación. ¿Qué decir de la importancia de hablar con todos los que formamos parte de una comunidad educativa? Hay algo muy interesante con respecto a este tema. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a veces cuando más convencido estoy comunicando algo con coherencia, con claridad, con nitidez, menos claro lo tiene el que me está escuchando. Por eso creo que es importante ir cultivando con nuestros alumnos, desde bien pequeños, por supuesto, un diálogo constante. Cualquier momento es un buen momento si nuestros alumnos y familias lo necesitan. Deben sentirse con la libertad de poder hablar de lo que necesiten. Y eso depende en parte de cómo nosotros gestionemos esas conversaciones. Ten muy presente que el diálogo se inicia desde el mismo momento en que entran por la puerta de nuestro colegio por primera vez. Quinta clave, la familia. Debemos cuidar nuestra relación con nuestras familias y ayudar a nuestros alumnos a que, en la medida de lo posible, generen un adecuado vínculo afectivo entre ellos. Extender nuestra relación de amor con otros no solo es gratificante, sino que permite desarrollar más aún toda la parte social y afectiva. Sexta clave, tiempo libre compartido. Las familias con hijos pequeños están casi obligadas a hacerlo por su edad. Por eso, desde el colegio es vital compartir nuestro tiempo libre con nuestras familias. Me refiero a fiestas del colegio, eventos, graduaciones, concursos. Son momentos ideales para relacionarnos a otro nivel y de otra manera. Y ahí también se nos reconoce como educadores. Bueno, ¿eso significa que a mis profesores les tengo que obligar a ir a todos los planes familiares del colegio? No, por supuesto que no es evidente. Pero sí debo construir una relación con mis profesores en la que entiendan que hay momentos de esfuerzo necesarios para seguir construyendo un clima y un ambiente familiar. Un ambiente necesario para que todo fluya de la mejor manera posible, ¿no crees? Séptima y última clave, resolución de conflictos. Ceccini dice que el conflicto es algo natural en el ser humano. Y tiene cierta razón, ¿no crees? La propia convivencia diaria genera conflictos de mayor o menor grado. Situaciones a veces no generadas por nosotros, por supuesto, en las que hay disparidad de opiniones, simplemente. No te imagines el conflicto exclusivamente como una discusión fuerte o algo similar. Un conflicto puede ser también no ponerse de acuerdo en algo, sin más. Por tanto, no debemos agobiarnos frente al conflicto con nuestros alumnos, o entre nosotros, o con las familias, sino que más bien debemos aprender a moderarlo y a buscar las vías de solución más adecuadas cuando surjan. Y ahí es muy importante esa comunicación de la que hablábamos antes. Como ves,
Esto de educar es un camino infatigable y constante que nos obliga a estar en constante atención a todo lo que sucede. Y sobre todo a todo lo que me sucede, ya que en función de cómo soy y estoy, educo hacia un lado o hacia otro. Pero yo no quiero que te quedes con ese agobio o esa tensión que a veces vivimos con nuestras familias por querer hacerlo siempre bien y que todo funcione. Quiero que te quedes con que educar es una misión preciosa que tenemos y que nuestro punto de partida es la rectitud de corazón en todo lo que hacemos. Y la esperanza en mayúsculas de que como equipo vamos a andar juntos un camino hacia la felicidad y la gratitud de la vida. Por tanto, haremos lo que buenamente podamos y hasta donde podamos, con amor, constancia y alegría. Soy Javier Luna y esto es Éxito Educativo. Nos escuchamos en el próximo podcast de Director a Director. Y hasta aquí este nuevo episodio de Radio Éxito Educativo. Un saludo de Víctor Núñez y nuestro agradecimiento a Pedro Gañán, Mar de los Santos y todo el equipo técnico del grupo Cefudima. También a School Market, primera agencia de marketing educativo y patrocinador de este podcast. Os animamos a seguirnos a diario en exitoeducativo.net y en nuestras redes sociales. También podéis apoyarnos con vuestros likes, comentarios, suscripciones al programa y también a nuestra newsletter semanal. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.